Y ya la tenemos en línea a Vilma Ripoll, dirigente justamente del Movimiento Socialista de los Trabajadores de la República Argentina. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Hola, gracias. Solo que me digo que por ahí se corta. Bueno, No sé si seré yo. vamos a tratar de mejorar la comunicación. Aquí los técnicos ya están Bueno, hagamos trabajando. el intento. Vamos a Dale, hacerlo, sí. gracias. Hoy tenemos Muchas un día, gracias por la llamada. al contrario, gracias a vos por acompañarnos. Hoy es un día bastante complicado. Vos sabés que tuvimos varios problemas justamente de cortes de comunicaciones. Es raro cuando uno intenta difundir democráticamente la realidad de lo que acontece. Bueno, parece que molestamos a mucha gente y van dándose estas condiciones que nos complican las comunicaciones. Pero vamos a intentar igual dialogar contigo. Vilma, a ver, contame un poquito cuál es tu reflexión de lo acontecido en las últimas horas en esta marcha justamente recordando un 24 de marzo, el Día de la Memoria en la Argentina, que evidentemente es un día muy particular para nuestra sociedad, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros una vez más, la izquierda y las organizaciones populares organizó una marcha multitudinaria, llenamos de lejos la Plaza de Mayo y logramos por primera vez entrar primeros a la plaza, hecho que después hizo que el peronismo, la cámpora y los otros sectores que están ligados de las organizaciones sociales a ellos tuvieran que buscar cómo encontrarse para volver a entrar. Entonces, me parece que la gran diferencia que tenemos es entre que nosotros planteamos que recordamos el pasado y cuestionamos el presente. Son los derechos humanos de ayer y de hoy para nosotros. Entonces, en ese sentido, ellos... Bueno, esta vez los derechos humanos de hoy tienen que ver con la interna que tiene la cámpora con el gobierno nacional, que tienen todos contra todos, te diría, para lo que uno percibe desde afuera. Entonces, es lamentable porque nosotros hicimos un documento común donde criticamos, como siempre, todos los problemas que le vemos a este gobierno en todos los ángulos que tienen que ver con los derechos humanos y sociales. Y además reivindicamos las faltas que todavía tenemos para avanzar en la justicia con el pasado. Bueno, creo que en ese sentido la nuestra fue una marcha completa, impecable, multitudinaria, unitaria, y la de ellos fue una disputa en un día en que está mal disputar tanto, te diría. Se mezclaron muchas cosas que sensibilizan a la sociedad, porque se mezclan las cosas, ¿no? Se mezcla la política. Fíjate si podés bajar un poquito el retorno tuyo para que no repique la comunicación, Vilma. Ahí está, ahí puede ser. Si lo bajás, podés bajar un poquitito, así tenemos mejor recepción. Bien, lo que yo te comentaba es que justamente esto genera, cierto malestar en algunos sectores de la sociedad porque notan que se van entremezclando las cosas de una manera innecesaria, ¿no? Claro, y un día que es muy complejo para hacerlo, la verdad, de muy mal gusto para mí, porque creo que los compañeros que dieron la vida y que ellos recuerdan esencialmente, porque no reclaman, al presente no le reclaman nada, solo hablan del pasado. Y es más, en el pasado nosotros les estamos reclamando que aparezcan que abran los archivos. Porque si no abren los archivos y terminamos de saber dónde están los compañeros, dónde están los pibes que se robaron, porque las Fuerzas Armadas tienen todo registrado, todo. Si no, se lo llevan a la tumba, es un secreto porque no tienen ni la valentía de hablar y reconocer lo que hicieron. Entonces se llevan a la tumba como un secreto la situación que hace tantos años que ya una generación de madres, porque muchas están muy viejitas, está peligrando de que no puedan no puedan saber. No pueden resolver su historia de alguna manera, ¿no? Ni ella ni tampoco esta gran cantidad de gente que no sabe
realmente cómo se gestaron, ¿no? Y en qué situación. No, bueno, qué sé yo, las madres tienen bastante claridad, por lo menos las madres que se movilizan con nosotros, Elia Espen, Mirta Baravalle, Norita Cortiña, que ayer hablaron, tienen mucha claridad de todo, lo que pasa, lo que se debe, por qué no, etcétera, etcétera. ¿Se ha mezclado, se ha politizado demasiado, crees vos, la cuestión de las madres de Plaza de Mayo con el tema de la política institucional de la Argentina? ¿Eso no le ha hecho bastante mal a las organizaciones y a los derechos humanos en particular? Sí, yo creo que hubo un intento de cooptación por parte del gobierno y hubieron sectores que les pareció bien y avanzaron por ese lado. Nosotros siempre fuimos independientes de todos los gobiernos. Las madres que estuvieron trabajando con nosotros o nosotros con ellas, también fuimos independientes. Y eso es esencial para los derechos humanos. Seguro, pero que se haya metido en otros temas, ¿no te parece que es un poco algo de gran incoherencia? Por ejemplo, la actitud que tiene Eve Bonafini, a la cual en su momento también nosotros la respaldamos en los momentos duros de los procesos militares, que, como lo decía yo hoy temprano, nos costó persecuciones y censuras, y hoy vemos que tiene una actitud rara, ¿no? Hemos visto transitar situaciones donde se involucra el tema de los derechos humanos, de la desaparición de personas con negociados que realmente no están acorde a lo que tiene que hacer un organismo justamente de esas características, defender los derechos humanos. No, esos son los riesgos de dejarse cooptar por el gobierno de turno. Ajá. ¿Entendés? Y se habla de estas cosas en algún momento. Sí, se habla de estas cosas en algún momento. Vos, como una dirigente de un movimiento de izquierda, ¿llegaste a poder plantear estas cuestiones? ¿Por qué entremezclan las cuestiones políticas con la cuestión de los derechos humanos? Porque esto le ha hecho un grave daño justamente a la institución, porque la ha sacado del eje que tendría que seguir manteniendo. No, la independencia es el eje central. Exacto. Porque no tienen que estar apoyando a ningún gobierno, tienen que ser capaces de exigirle y de criticarle la actualidad a los gobiernos. La cooptación le cierra la puerta a la actualidad y a la exigencia. Entonces, ni le exigen lo que hay que exigir, ni denuncian lo que hay que denunciar. Creo que eso es un error. Nosotros no tenemos llegada a esos sectores. Solo podemos escribir en nuestros periódicos que es un error y solo podemos decir que nos reivindicamos todos como independientes de los gobiernos, de todos, porque nunca faltamos a la plaza. Y cada vez que fuimos a la plaza había un gobierno distinto que intentaba hacer cosas contrarias a lo que nosotros creíamos con los derechos humanos. Entonces, es un problema, claro que es un problema, claro que además es utilizado por sectores de derecha, que son los mismos que dicen que no hay 30.000 desaparecidos, son los mismos sectores que seguramente les gustaría poder avanzar en la aplicación del plan del Fondo Monetario, como sucedió esa vez con un golpe militar. Pero tienen que saber que fue tal el triunfo del pueblo argentino después de Malvinas sobre el golpe militar, que no van a volver. Por eso hace 46 años que no puede salir el ejército a la calle. Y ese es un triunfo del pueblo. Entonces, los que esperan que dándole duro a los derechos humanos y diciendo que no hay 30.000 y que no fueron genocidas, y como la compañera de fórmula de Milei, que los defiende legalmente a los genocidas, la verdad, creo que esperen, porque no va a suceder. Porque ahora vos planteás... Mira, el 2x1, que fue un intento que hicieron en el gobierno de Macri, generó una movilización tan multitudinaria que tuvieron que retroceder. Para la gente que nos está escuchando, el 2x1 era la reducción de la cantidad de los años de pena. ¿Sí? Bueno, no pudieron. Y así no van a poder. Porque las dos marchas de ayer, independientemente de que hayan tenido algunas independientes, las otras acercadas al gobierno de turno y las otras peleándose con la cámpora, puso en la calle 200.000 personas. Entonces, tienen que saber
que con eso no van a poder joder. La derecha, que se dedique a otra cosa, te diría. Ahora, cuando vos ves estas cosas que pasan, Vilma, ¿no? Ya tenés unos cuantos años de venir luchando y remando para ver cómo se resuelven estos problemas de fondo que tiene la Argentina, este desfasaje que hay en la economía, tremendo, con estos casos muy tristes de miseria, de pobreza creciente que tiene la Argentina. ¿Por dónde pasa esta cuestión de la falta de raciocinio de los dirigentes y de los gobernantes en los últimos años, que no le buscan la manera de recomponer esta grave situación que tenemos? Cuando están las herramientas dadas para producir un cambio, siempre volvemos a caer en la misma problemática. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo de esta cuestión? Sí, que no tenemos dirigentes que estén dispuestos a ponerse el país al hombro e ir contra todo lo que venga. Cuando vos le decís, viene el Fondo Monetario, ¿por qué? Si es una estafa lo que nos van a querer cobrar, ¿por qué estamos dispuestos a pagar una estafa? Claro, ahora vos fíjate que las negociaciones son realmente contradictorias, ¿no? Porque dentro del mismo oficialismo, esta grieta interna que ellos mismos generan, da una contradicción absoluta, ¿no? O sea, no se han podido sentar a negociar adecuadamente, lo mandan al ministro en 20 oportunidades a los Estados Unidos, a dialogar con el Fondo Monetario, lo mandan a dialogar con la gente del Club de París, y siempre terminamos siendo perjudicados porque realmente no se negocia adecuadamente por las propias internas innecesarias que genera el propio gobierno del turno. Sí, pero el marco igual terminó siendo el que se dieron en todo. Bueno, ahora parece que no se sabe, todavía ahora al mediodía no se sabía si aceptaban o no definitivamente el acuerdo. Entonces es de cuarta lo que hacen. Muy desprolijo todo. Y también es de cuarta los sectores que, como Máximo Kirchner, que se levantan, se retiran de la sesión. Es una vergüenza eso, ¿no? Y hacen show electoral cuando se está jugando el país. ¿Por qué no rompió con el gobierno y salió a la calle junto con las marchas multitudinarias de la izquierda a decirle que no se puede pagar? ¿Cómo vas a pagar una deuda semejante, que fue fugada, que nadie vio un dólar, que además en un momento en que venimos de una pandemia, estamos con una situación del 40-50% de pobreza, y encima ahora vamos a una guerra que incide sobre todos los precios de los commodities? Claro. Entonces, ¿por qué no le decís al fondo no podemos? Y entonces hacemos no un default, sino un default soberano, que para nosotros es justamente tomar medidas de fondo para evitar que se repita el desastre de los default anteriores. Ahora, ¿no se podría haber hecho un acuerdo para, de alguna manera, consensuar esto que están reclamando? Que, bueno, de alguna manera es algo de un compromiso que tomaron algunos dirigentes y algunos gobernantes en su momento a espaldas del pueblo, porque de alguna manera es así, ¿no? Recibieron ese dinero, lo fugaron del país, han hecho verdaderos desastres, lo siguen haciendo, porque evidentemente los gastos que se generan desde el propio Estado son tremendamente vergonzosos. Vos planteabas, por ejemplo, el hecho del retiro de Máximo Kirchner del Congreso de la Nación, que eso también genera un vacío de poder, de alguna manera, para poder intentar reclamar y poner las cosas en la balanza. Claro, y eso lo asume. ¿Qué hacemos con esta situación? Ese espacio lo asume la derecha, porque después terminan diciéndoles, nosotros los ayudamos a ustedes a salir de la encerrona de la deuda. La verdad, ¿me entendés? Es todo de cuarta. Nosotros creemos que por eso estamos así, que habría que ponerse los pantalones, como dirían en mi barrio, y empezar a enfrentar al Fondo Monetario y a todas las consecuencias terribles de la letra chica que no quieren dar a conocer o que mienten alrededor de eso, que vamos a tener que padecer de ahora en adelante para poder pagar. Porque los dólares van a salir de algún lugar. Ellos ya decidieron que nosotros pagamos. Y cuando te digo nosotros, todos, vos, yo, todos. Entonces no va. Porque no nos da el país para eso. Porque tenemos millones de desocupados, de gente que tiene hambre en el país de la producción del trigo y el maíz y todo eso. Entonces no va. Hay que decir eso y no decir la relación de fuerzas no da. Mentira. Nunca convocaron a nada.
nunca hicieron una presentación previa que diga que íbamos a desconocer a la deuda por deuda odiosa, que es una posibilidad que existe en el mundo, que tiene que ver con una legislación que dice que si vos te enchufaron una deuda, sin que vos supieras, sin consultarte, y encima no viste un peso, esa deuda se puede declarar nula. Es como un poco lo que pasa en el llano de la Argentina, ¿no? En la diaria que tenemos. Yo hoy planteaba, por ejemplo, viste que ahora otra vez está en circulación el tema de la modificación de la ley de alquileres, ¿no? O sea, toda esta payasada que generan de una manera inconsulta con los organismos que podrían asesorarlos adecuadamente y buscar algunas normativas que sean viables. La estafa que generan los grupos empresarios que siempre han hecho la misma atrocidad en la Argentina, complotados con los bufés de abogados que operan para beneficiar y hacer sus chanchullos y negociados en complicidad con parte de la justicia. Porque acá hay una cuestión de fondo. Y bueno, pero evidentemente, ¿dónde están los movimientos políticos, como en el caso de la izquierda, que no marcan y no van justamente a enfrentar estas situaciones? Nosotros dimos la pelea en la calle y en el complejos, recinto. Nosotros dimos la pelea en la calle y nuestros diputados en el recinto. Ajá. Le dijimos con total claridad qué era lo que pensábamos que había que hacer, cómo hacerlo. Contestamos todas las preguntas, le dijimos que era una entrega de soberanía, eso de que cada 3 meses te vienen a revisar las cuentas. No solo te las revisan, te dicen que está bien y está mal de lo que pagaste, o de lo que dejaste de pagar o de hacer. Entonces, está mal eso. Y fíjate que ahora tienen problema para que se lo aprueben, y un economista hace pocos días, un economista de ellos, que es Álvarez Agís, dijo que de acá al invierno volvemos a entrar en default porque no podemos pagar el gas. Y bueno, entonces, muchachos, ¿qué quieren? Por eso. Quieren que paguemos todo, que entremos en default de hecho. Y nosotros no queremos entrar en default. Ahora, son estos acuerdos que son evidentemente inviables y lo saben. Por eso los representantes que tenemos en el Congreso de la Nación, que dejan mucho que desear, algunos de ellos, no están a las alturas de las circunstancias, Vilma. Eso es lo más llamativo pero la gente pero le dicen a la gente que si vos entrás en default, se viene la noche, ¿me entendés? Y eso es mentira, acá si vos pagás, se viene la noche, porque se desata un mecanismo que es de ajuste total, que es contra todos los sectores, que no modifica la inflación, que es el cáncer que tenemos y que afecta a todos los salarios, las jubilaciones, todos los alquileres, la vida. Este freno que se puede producir, suponte, ¿no? En el caso de que esto se pueda llevar a la práctica, si se podría lograr, ¿no frena también la inversión y el planteo que hacen, por ejemplo, algunos dirigentes de la derecha o del centro derecha que plantean que no tiene alternativa el país con una economía cerrada? Mira, ¿qué cerrada? Si nosotros ahora no viene nadie. Bueno, por eso. Lo primero que tendrían que decir es que acá los únicos que vienen son los que vienen a las empresas mineras, todas esas, que vienen a quedarse con el agua, que vienen a quedarse con las minas, con todos los recursos como si estuviéramos en la época de la colonia. Y que después te dejan todo destruido. Recién hablábamos también, por ejemplo, con Lubertino, que está en Naciones Unidas, planteando la problemática justamente ambiental, y algo que se está dando cada vez con mayor frecuencia en los países de Latinoamérica. Vos fíjate que esto no solamente pasa acá, pasa en México, estamos viendo lo que acontece en Brasil, hemos visto lo que ha pasado en la Argentina en las últimas semanas. Por eso, pero eso no produce trabajo. Es mínimo el trabajo que producen las mineras, ni produce ingreso de divisas. Es más el daño que el beneficio. Por eso. Además de la contaminación y del saqueo y todo, choreo es eso. Porque ellos hacen declaración jurada en boca de mina, igual que el petróleo en boca de pozo, y así sucesivamente, sin presencia del Estado. Entonces declaran, me acabo de llevar tantos productos y se llevaron el doble, el triple. Y vos tenés que creerle el verso que ellos plantean, es así. Por eso hay que estatizar todo eso. Hay que lograr que el país vuelva a producir lo que hacía siempre, los trenes, ¿por qué tenemos que seguir exportando con empresas multinacionales y pagando todos los meses platas terribles por el traslado de esa mercadería si nosotros tenemos el astillero Río Santiago que produce los mejores barcos? ¿Por qué?
¿Por qué tenemos que pagar Y bueno, eso? pues fíjate, Y no dar hablas de ese trabajo? tema puntualmente. Ahora estaban tratando de negociar con una empresa francesa la compra de submarinos para suplantar al Ara San Juan, con una empresa que es francesa y produce los submarinos en Brasil. O sea, estas cosas cuando Eso. evidentemente Lo mismo hicieron ahí con hay un los montón. Y aviones. bueno, La para- fábrica militar de claro. aviones hizo los aviones que fueron una Lo hablamos, novedad lo hablamos en hoy toda temprano, América. lo hablamos hoy temprano ese ¿Entendés? tema con el Fueron a Pozo Brasil, Sobrero, mirá. por eso, fueron a Brasil y entonces de allá los hicieron y nos mandaron de vuelta y los vendieron acá. Eso es una entrega de soberanía total y es la forma que tienen de hacer política, viejo. No quieren enfrentarse con nadie porque trabajan para los grandes grupos monopólicos. Escúchame, ¿quién maneja acá los precios de los cereales que salen y que entran? Los 4 5 grupos, grandes claro, cerealeras. sí. Entonces, y que son los más ricos del planeta. ¿Por qué tenemos que pagar acá el maíz, el trigo, el pan, todo, igual que pagan en el exterior si nosotros los sueldos los ganamos en pesos? ¿Por qué? Es una Porque vergüenza. porque ellos quieren así. ganar lo mismo. No quieren perder ni un peso. Entonces meten a todo en la necesitamos misma coctelera, ese es el problema, ¿viste? Te meten bueno, a los, pero a los nosotros grandes le decimos con productores, claridad a la y gente claro. que hay que tomar medidas de fondo, y se lo dijimos en el Congreso, no hay que nacionalizar la banca para que no haya más fuga, y hay que nacionalizar el comercio exterior para que con control social, para que sea el pueblo el que defina cuánto se queda, cuánto se exporta, a qué precio, qué necesitamos para comer, y no las cerealeras que solo tienen un criterio que es la ganancia. Basta de jodan eso, Claro. no da para más. Tienen que saber que la última vez que el Fondo Monetario hizo de las suyas vino el 2001. Entonces, viste, acá este pueblo termina sabiendo qué hay que hacer. ¿Crees de que se va a tomar conciencia de esto, Vilma, teniendo en cuenta justamente estos antecedentes y la triste y dura realidad que está viviendo y padeciendo hoy el argentino, cargándose en sus espaldas una situación que realmente termina siendo inviable porque no hay realmente una claridad que permita tener cierta transparencia en esto que está planteando el actual gobierno y que también genera una tremenda incertidumbre más allá de todas las cosas complicadas que tenemos. Yo creo que van a tener serios problemas para avanzar con el plan que tienen. No pasa con represión, por eso Alberto Fernández se la pasa diciendo demos vuelta a la página y entonces le da más plata a las fuerzas represivas y entonces intenta que arreglemos con el ejército. No va a haber vuelta atrás, no va a haber dar vuelta a la hoja, no va a haber nada de eso, porque la gente no se va a morir de hambre, va a salir como están saliendo los desocupados y van a seguir saliendo aunque a ellos no les guste. Y yo creo que también van a empezar a salir los trabajadores, porque la papa que ellos encontraron para recortar en el tema de los salarios y de las jubilaciones tiene que ver con hacer los salarios, acordarlos alrededor no de la inflación, sino de la productividad y además de el crecimiento. ¿Qué crecimiento? ¿Me entendés? Y que la productividad sí, porque es lo que intentan hacer, como intentaron hacer en Toyota, que es aumentar la productividad, reducir los francos, todo para que produzcan más por la misma plata. Entonces, eso no va a pasar en todo el país. Ellos dicen que no va a haber ley, ellos y toda la burocracia sindical que es repugnante, que están ahí al servicio de lo que les piden las grandes patronales y el gobierno, y no los trabajadores, que no estuvieron a la altura de la pandemia, que no fueron capaces de ir a los lugares donde la gente se moría, los trabajadores se morían por haber enfrentado solos la pandemia. Entonces, esa gente tiene que saber que no van a poder seguir jugando con los trabajadores y con los sectores populares. Que hay una decisión que por ahora abarca centralmente a los sectores populares, porque son los que no tienen comida, son los que están con un paso adelante, pero que si no empiezan a mejorar el salario y la jubilación, ¿qué me contás? No, lo que pasa es que se aprovechan de que los jubilados no pueden salir a la calle. Sí. Entonces le dicen,
que ahora va a ser optativo. No tenemos más a personas con la entereza de Norma Pla, inclusive ya también Castel está con un deterioro alto en su salubridad, entonces claro, se fue derrumbando toda esa estructura de reclamo de nuestros mayores que protestaban, y que bueno, por ahí a veces les prestaban un mínimo de atención, pero se fue perdiendo todo eso. Estaría bueno que ustedes, las fuerzas justamente que tienen un poco más de energía, respalden la actitud de reclamo que tienen los jubilados o nuestros mayores, que ya no, eso también, y tenemos organizaciones de jubilados que se dedican también a eso, pero es un paquete. Y sí, un paquete muy grande, hay que estar en grosso. contra del pago de la deuda y en contra del pago al Fondo Monetario y del acuerdo con el fondo. En ese paquete entra todo, porque dicen que ahora va a ser optativo el problema de la edad jubilatoria, entonces que vos podés optar alegremente. ¿Quién se va a querer ir para ganar 30.000 de jubilación? Claro. Nadie. ¿Qué opción? Claro. Sí. ¿De dónde sacan que hay opción? Claro, es una nos toman el pelo, ¿me entendés? Entonces yo creo que eso genera bronca y la bronca se acumula. Y por ahora se les expresó en las últimas elecciones, que perdieron 5 millones de votos. Pero ahora la gente no va a esperar, va a salir a la calle a responder, porque el plan que tienen para juntar los votos, para los dólares, para poder pagar, es mortal, aunque mientan y nos digan que no es así. Es así. Entonces no va más. Va a haber tarifazos, va a haber aumento del transporte. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿se sostiene una continuidad de 2 años más en esta situación? ¿El pueblo, el trabajador, puede sostener una situación de estas características 24 meses? Mirá, yo creo que con los tarifazos que va a haber, con el aumento del transporte, con el aumento de los servicios públicos, con la rebaja de los derechos sociales para hacer ajuste fiscal. No creo que no pase nada. Creo que va a haber una respuesta social importante que los va a hacer trastabillar. Entonces ellos también lo saben, claro, pero se ponen de acuerdo y avanzan con los derechos de todos. Y después dicen que son próceres, porque no nos metieron en el default. Por favor, tremendo. No nos tomen más el pelo. Es tremendo. Vilma, te agradezco como siempre la gentileza y estamos al habla en cualquier momento. Por lo menos la idea es tratar de reflexionar y ver realmente en dónde estamos parados, como para que la gente vaya tomando conciencia de la gravedad que estamos viviendo, que realmente no va a ser fácil de sobrellevarla, ¿no? No, por supuesto. Así que nosotros convocamos a la gente a que salga a la calle, que cada vez que hay conflictos sean solidarios, que acompañen, porque no hay otra, no hay otra. Está visto que los políticos de los partidos tradicionales, y ahora los Milei se suman, todos quieren la misma película, y esa película la pagamos el pueblo. Y entonces hay que decirles basta en la calle, y esa es la convocatoria que hacemos. Hay otro camino. Perfecto. Gracias, un gran cariño como siempre. No, gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Vilma Ripoll, un poco planteando, ustedes la escucharon claramente, ¿no? Parte de la realidad que estuvimos un poco desarrollando en estas 5 horas hoy en esto que es el Glóbulo Magazine, a través de toda la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Los conflictos, las realidades que padece una población que no deja de sufrir. Es tiempo de que la situación cambie. Esperemos que prime el raciocinio. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.